entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Hola mis amados hermanos, es un gusto el poder saludarles en esta hermosa tarde. Gracias al Señor porque nos ha permitido un día más de vida y que está transcurriendo las horas de este precioso regalo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. En la palestra, mis amados hermanos, surge una pregunta.
¿por qué Dios atacó a Moisés con intención de matarlo? Una interrogante muy interesante. Y pues para poderle darle una respuesta, tenemos que ir allá en Éxodo capítulo 4 y en su versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: y sucedió que mientras iban camino de Egipto, el Señor atacó a Moisés en una posada con intención de matarlo. Pues mis amados hermanos, cuando uno lee el contexto de este versículo 24, o sea, cuando usted lee el versículo 25, usted se da cuenta cuál es la razón por qué Dios actuó en contra de Moisés en ese momento. Pues tiene que ver con la circuncisión que Dios estableció desde la época de Abraham. Mis amados hermanos, esto de la circuncisión es un asunto no dentro de la ley, sino ya Dios lo había dictado antes de que a Moisés se le diera la ley. Entonces, lo que podemos contemplar, que Dios atacó a Moisés, en este caso, según la historia, dice que Moisés estaba en esa vivienda con una enfermedad terrible. Y era una enfermedad que estaba amenazando a Moisés a morir. Entonces, cuando nosotros notamos el versículo 24, Dios está tratando ahí con Moisés, un hombre que, si usted ha leído la historia de Moisés, un hombre manso, un hombre obediente a Dios, un hombre entregado a Dios, pero que sin embargo fue atacado por Dios, de acuerdo al versículo, con intenciones hasta de matarlo. ¿Por qué Dios le está dando importancia a la circuncisión? Bueno, la circuncisión era parte de, era un área donde Dios tenía que, o digo, donde Moisés tenía que cumplir con ese mandato de Dios. Y uno puede notar, mis amados hermanos, el por qué Dios atacó a Moisés. Porque Moisés había sido un hombre obediente en todo, pero estaba fallando en este punto. Y es aquí donde nosotros podemos analizar y pensar por qué Dios quiso arreglar ese asunto, ese pequeño problema que tuvo Moisés de desobediencia. Primero, porque Dios lo había nombrado como un gran libertador de su pueblo, un hombre que Dios lo había llamado para poder sacar a su pueblo de ahí de Egipto, de esa esclavitud terrible. Y como líder tenía que Dios enmendar esa parte, esa pequeña parte de Moisés. Yo quiero decirles de que por esa razón es de que Dios atacó a Moisés, porque era un líder. Y todo líder tiene que ser ejemplo en escuchar, cumplir y hacer cumplir con el mandamiento de Dios. No puede alguien exigir que otros cumplan el mandamiento de Dios cuando en el corazón, cuando en la práctica se está desobedeciendo por cosas muy sencillas. Bueno,
¿Por qué Dios le está dando el énfasis aquí al pacto, mis amados hermanos? ¿Y por qué Dios exigió que Moisés, mis amados hermanos, cumpliera con ese mandato? Hay dos razones. La primera, el pacto tiene que ver como una señal de que todo ser humano, eh, todo ser humano tenía que confiar completamente en Dios y no en la carne. Eso lo dice allá en Génesis 17, 11 y 12. Mis amados hermanos, Dios en aquella época puso ese pacto, esa señal de la circuncisión, porque todo hombre que era circuncidado llevaba esa señal de que él estaba confiando completamente en Dios y no en los demás, no en otra persona, no en otros objetos, no. Esa era una de las razones por qué Dios le da el énfasis al pacto, a la circuncisión en aquellos tiempos. Segundo, Dios estaba manifestando a través de la circuncisión, que era una señal en donde el hombre tenía que confiar totalmente en todas las promesas que Dios le había dado a Abraham en este caso. Pues déjeme decirle cuáles eran las promesas. Dios quería que todo aquel que tenía la señal de la circuncisión pudiera testificar de que era un hombre que confiaba de que Dios les iba a entregar la tierra prometida que le había hecho a Abraham. Dios le había prometido a Abraham una tierra especial. Entonces, Dios le dio el énfasis a la circuncisión porque era una señal que todo hombre tenía que llevar en aquella época y podía demostrar de que él vivía totalmente confiando en que Dios iba a cumplir con esa promesa de la tierra prometida. Número 2. Todo hombre que llevaba esa señal de la circuncisión en su corazón tenía que testificar o daba testimonio con esa señal de que él confiaba de que en un determinado momento Dios iba a cumplir con mandar al Mesías, o sea, lo que hoy conocemos como a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios le dio el énfasis a la circuncisión. Y por eso fue que Dios tuvo que confrontar a Moisés para que Moisés, mis amados hermanos, enmendara esa acción que no lo había cumplido en medio de su familia. Amados hermanos, usted que es líder, usted que es llamado a liderar, somos llamados para que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor, cumplirla y hacer que otros lo cumplan. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que poner el ejemplo. Eso es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros de acuerdo a este versículo y de acuerdo a la interrogante. Esa es la razón por qué Dios atacó a Moisés, porque Moisés estaba desobedeciendo en un punto principal en los mandatos de Dios en aquella época. Hoy en día, mis amados hermanos, tenemos un nuevo pacto especial, cuya señal de ese nuevo pacto es la sangre de Cristo Jesús.
Y oiga lo que escribió el apóstol Pablo allá en Colosenses en su capítulo número 11. Dice la palabra del Señor: cuando ustedes llegaron a Cristo, dice, fueron circuncidados. Hoy en día la circuncisión ya no es como en el Antiguo Testamento. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una circuncisión física. Hoy en día la circuncisión es una práctica espiritual. Por eso dijo el apóstol Pablo: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Qué interesante. En este nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos hizo esa circuncisión espiritual. ¿Y qué fue lo que nos quitó? De acuerdo al apóstol Pablo, dice que nos quitó la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dijo en Romanos: he aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. ¿Cuándo? Cuando el viejo hombre es destruido, cuando el viejo hombre es destronado de nuestro ser, entonces todas esas cosas viejas pasaron y todas pasan a ser nuevas. ¿Por qué? Porque la circuncisión que nos hace Jesús cuando llega a nuestro corazón, es que Él arranca de nosotros esa naturaleza pecaminosa. Hoy tenemos la oportunidad, usted y yo, querido amigo, de ser quitados de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza que nos lleva día a día al fracaso, no solamente física, sino que también nos lleva al fracaso espiritual. Y cuando el ser humano no tiene a Cristo Jesús en su corazón, dice la palabra que su espíritu está muerto. Amados hermanos y amigos, es aquí donde Dios nos está dando la oportunidad, porque al igual que allá en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés, por ser un líder llamado por Dios, Dios demanda que se cumpla, que se escuche y que se cumpla con sus mandatos. Y hoy en día, en este nuevo pacto, también es lo mismo lo que nos pide el Señor Jesús, que nosotros podamos oír la palabra, que podamos aplicar a nuestro corazón y que podamos testificarla. ¿Cómo vamos a testificar la palabra? Mostrando que ya somos y que ya tenemos una naturaleza nueva. Ya la naturaleza pecaminosa fue quitada de nuestras vidas. Dice en el versículo número 12, y con esto finalizo: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. El procedimiento número 2. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús y que cuando Cristo le quita la naturaleza de pecado, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que dar el paso, el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? De bautizarnos. Por eso dice la palabra: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Mis amados hermanos, la vida cristiana
que nos muestra la palabra del Señor, déjeme decirle que es hermosa como esta planta que vemos al frente de nosotros. El Evangelio de Cristo tiene que ver con la sepultura de Jesús en aquella tumba, pero que Jesús fue levantado en gloria. Cristo allí venció la muerte, y por esa razón es de que usted y yo, cuando creemos en Cristo Jesús, tenemos que bautizarnos, porque cuando nos sumergen a las aguas es cuando sepultamos, es cuando nosotros podemos testificar que ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Cristo Jesús. Y dice la palabra allí, y en él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Cuando se nos levanta de las aguas, estamos testificando al mundo que tenemos una nueva vida, una vida diferente. ¿Y por qué sucede lo que he explicado anteriormente? Dice al final de este texto de segunda de Colosenses 2:12, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los hombres. Así es que la confianza tiene mucho que ver. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios, es cuando vamos a desear bautizarnos, y es cuando vamos a testificar de que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Así es que, mis estimados amigos y hermanos, sigamos confiando en el gran poder de Cristo Jesús, porque Él es el Todopoderoso. Que el Señor añada mucha bendición en el resto de esta hermosa tarde. Dios les bendiga y adelante con Cristo Jesús.